Pues mira, pongo esto que durante el descanso acabo de buscar todas imágenes y lo he puesto aquí, ¿vale? No tenía imagen en la diapositiva, pues ahora ya hay imagen, ¿vale? Pues es un pantano, pero además un pantano que parece un cardero, ¿vale? Saliendo ese pavor, ¿no? De humedad de agua, ¿vale? Hacia arriba. Y abajo pues un cristal húmedo, ¿no? Pues eso es la humedad, ¿vale? O sea, eso es algo tenso, algo pegajoso, y lo de cristal muchas veces es como un poco también la representación de nuestro estado mental, ¿vale? O sea, cuando hay humedad mental, hay confusión y no vemos con claridad las cosas, ¿vale? Pues todo eso es humedad, ¿no? Y yo muchas veces también, para que podáis entender lo que es humedad en el cuerpo, en el organismo, lo suelo decir como imaginar un abrigo de esto de una cazadora de invierno, pero húmedo, ¿vale? Húmedo, recién lavado, húmedo, y sin esperar que se seque, te lo pones encima, ¿vale? Pues te pones un abrigo húmedo encima del cuerpo, además de que es pesado, ¿vale? Es pegajoso y además genera sensación de frío en el cuerpo, porque la humedad aísla el calor, ¿vale? La humedad hace como chupa el calor del cuerpo, ¿vale? O sea, aprovecha el calor de nuestro cuerpo para eliminar esa humedad, ¿no? Y entonces, eso es, las personas que padecen de humedad en el cuerpo, es como tiene la sensación de como si tuviera un abrigo húmedo llevando puesto, ¿no? Y eso, por ejemplo, es muy frecuente, muy característico, precisamente en los pacientes con fibromialgia, ¿vale? Sensación de pesadez, sensación de cansancio, sensación de frío en el cuerpo y debilidad, ¿vale? Y además mentalmente muchas veces también pues siente como sensación de niebla mental, falta de claridad, ¿vale? Pues eso es la humedad que se presenta en nuestro organismo. Entonces, como un poco en resumen, la humedad se refiere a los líquidos orgánicos en estancamiento, ¿vale? Es una definición breve pero preciso, ¿vale? Los líquidos orgánicos que están en estancamiento, que no están fluyendo, ¿vale? Pues se forma lo que llamamos la humedad. Pero esa humedad no solo se refiere a líquidos en estado líquido que entendemos, ¿no? Sino que incluso podemos entenderlo como algo mental, ¿no? Lo que es la obsesión, la excesiva preocupación o falta de claridad de las ideas, ¿no? A eso también le llamamos humedad. Entonces, decimos, ¿no? Y podemos imaginar cuando un flujo de agua de un río se hace lento, el río se vuelve turbio, ¿vale? Cuando hablamos del flujo de agua, ¿vale? Hablamos de pozo, manantial, arroyo, río, ¿acordáis, no? Que dijimos, pues el pozo es el agua subterránea que es puro, ni siquiera ha tenido contacto con el aire, ¿no? Es un agua puro, limpia y fría, ¿no? Y cuando sale ese agua, cuando emerge a la superficie de la tierra, se forman los manantiales, ¿no? Sigue siendo agua limpia. Y cuando se une varios manantiales y se forma un arroyo, el agua se mueve rápidamente, ¿vale? Y cuando el agua es rápido, circula rápido, el agua sigue siendo limpio, ¿no? Y entonces el agua subterráneo, el agua manantial y el agua de arroyo son potables, podemos beberlas, ¿no? Pero sin embargo, cuando varios arroyos se fusionan a un río la velocidad de movimiento del río ya se vuelve más lento, el agua de un río ya no es potable. Ya no es potable porque al ser más lento empieza a crear microorganismos,
el agua también se vuelve más turbio, hay más sedimentación en el agua, ¿no? Y entonces ya es más espeso, ya hay más contenido más que el agua en sí, ¿no? En un río. Pues imaginaos un pantano, ¿vale? Un pantano pues mucho peor, ¿no? Mucho peor, pues todos los bichos que podáis imaginar, pues está en el pantano. Pues eso es humedad, eso es estancamiento. Cuando menos fluye el agua, más estancamiento y más humedad. Y cuando más humedad, más posibilidad a los microorganismos. Y esos microorganismos en nuestro cuerpo supone infección. ¿Vale? Supone infección. Puede ser bacteriana, puede ser fúngica, ¿no? Fúngica, que son los hongos vaginales, hongos en la vía respiratoria, hongos sí, en la zona genital, ¿vale? En las mucosas principalmente, porque el líquido orgánico del cuerpo no circula con normalidad. ¿Vale? Hay una predisposición de humedad en el cuerpo. Incluso, por ejemplo, los hongos en los pies, ¿vale? Los hongos que salen en los pies es clara señal de que hay humedad en el cuerpo de la persona, ¿vale? Y entonces esa humedad favorece la aparición de hongos en el cuerpo. En el cuerpo en equilibrio, los líquidos corporales tienen que fluir y concluir su propósito, que es la de hidratar, lubricar, nutrir, termorregular, evacuar y proteger. Son todas las funciones de los órganos, pongo subrayados, ¿vale? De todos los líquidos orgánicos, ¿vale? Si por alguno de los motivos la libre circulación de los líquidos se ve alterada, se produciría un conglomerado de patologías con el predominio de factor patógeno humedad, ¿vale? Y la humedad, el cúmulo de líquidos estancados es de característica yin. Claro, si no hay movimiento, el movimiento es yang. Si no hay movimiento, es yin, ¿no? Tiene la propiedad de ser pesado, turbio y pegajoso, ¿vale? Lo que hemos hablado, no pensar llevar puesto un abrigo mojado. El estancamiento de los líquidos provocaría obstrucción del flujo de chi, ¿vale? Claro, el chi promueve la circulación de líquidos y de sangre, ¿no? Pero si no hay buena circulación, también el chi no se mueve, no se circula, ¿no? Y con la salida, los órganos pasopáncreas, ¿no? Pasopáncreas necesita que la humedad, o sea, que no haya humedad, que los líquidos circulen bien, pero cuando hay humedad, el primero en ser afectado es precisamente pasopáncreas. Puede ser la situación a la viceversa. Por la debilidad de pasopáncreas se empieza a generar esa humedad en el cuerpo. ¿Vale? Según la densidad, la humedad puede presentarse en forma de mucosidad, flema, trompo, ateroma, clasa se refiere a clasa subcutánea, quiste y incluso quistes, pólipos, tumores y neoplasias. ¿Vale? Veamos a continuación diferentes patologías relacionadas con la humedad en diferentes sistemas de organismo. ¿Vale? O sea, fijaos, según la densidad de la humedad, esa humedad puede presentarse en diferentes formas, ¿vale? Mucosidad y flema, que es la humedad de las vías respiratorias, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos el esputo, cuando tenemos los mocos así congestionados, ¿no? La nariz congestionada, ¿vale? Eso es una especie de humedad, pero también puede presentarse en forma de trombos o ateroma, que realmente ya no es líquido, sino estamos hablando de clasa, ¿vale? Estamos hablando del... Uy, espera, de tanto tocar, se me ha descolocado. Estamos hablando de colesterol, estamos hablando de triglicérido, que en realidad es clasa, es algo ya más sólido, y luego la propia clasa corporal, ¿vale? Pero es que vamos más allá. La humedad también se puede entender como quistes,
pólipos, tumores, que todos estos son neoplasias, ¿no? Son nuevas formaciones, tejidos que no está en el lugar donde debería de estar, ¿vale? O sea, que son tejidos que no debería de aparecer, son nuevos crecimientos, ¿vale? Y entonces a estas formaciones de masas que decimos también es síntoma de humedad en el cuerpo. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Vale? Vamos a ver todos los tipos de humedades que puede presentar en el cuerpo, ¿no? Pues humedad en el sistema linfático es quizás lo más fácil de entender. ¿Vale? Lo más fácil de entender cuando hay una retención de líquidos, ¿vale? Cuando hay una persona tiene retención de líquidos en el cuerpo, tiene que realizar tratamiento de drenaje linfático, ¿vale? Para acelerar, para estimular los ganglios linfáticos y la circulación de líquido linfático, ¿vale? Y entonces vamos a ver, el pasto es uno de los centros del sistema inmunológico. Trabaja a través del sistema linfático, parte del sistema circulatorio. Es decir, el líquido linfático forma parte del sistema circulatorio. ¿Qué tenemos en el sistema circulatorio? Tenemos sanguínea y linfático, ¿no? Entonces, estamos hablando del sistema circulatorio linfático. ¿Y qué es lo que lleva en el líquido linfático? Tenemos la linfa, es líquido, líquido transparente originado por el traspaso de plasma sanguíneo hacia el espacio intersticial o intercelular. Es recolectado por los vasos linfáticos, distribuido por el cuerpo y fluye unidireccionalmente hacia el corazón. La linfa, el líquido, ¿vale? del sistema linfático, la linfa está compuesta principalmente por los glóbulos blancos, ¿vale? Los glóbulos blancos, de los cuales aproximadamente el 99% son los linfocitos, ¿vale? Los linfocitos. Es decir, el 99% de material celular que hay en el líquido linfático son linfocitos y los linfocitos son los principales células inmunológicos. Por eso también decimos que el líquido, el sistema linfático es una parte importante del sistema inmunológico, ¿vale? Porque los glóbulos blancos se encargan de la inmunidad del cuerpo. ¿Vale? También hay un pequeño porcentaje de lípidos que son ácidos grasos de cadena larga. El estancamiento del sistema linfático se debe a la infección y a la inflamación, ¿vale? O al fallo en la distribución de las estaciones ganglionales, los ganglios que se distribuyen en la zona del cuello, axilas, en la zona de las ingles, ¿vale? Principalmente, ¿vale? Existen más ganglios, ¿no? Distribuidos principalmente en la zona del cuello, axila e ingles, eso es. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Entendéis? Esto es el sistema linfático dentro de la humedad, ¿no? Y entonces, si los ganglios no funcionan bien o simplemente no hay una suficiente fuerza de circulación linfática, la persona sufrirá retención de líquidos, ¿no? Veremos pues las piernas hinchadas o incluso, por ejemplo, pues una postquirúrgica de ganglios linfáticos puede haber linfodemas, ¿vale? En el cuerpo y entonces tenemos un estancamiento del líquido linfático y se forma humedad en el cuerpo, ¿vale? La humedad también puede estar presente en los tejidos musculares, ¿vale? La fibromialgia es una de las patologías más características debido a la humedad presente en tejidos musculares. Los síntomas más comunes son dolor sordo, no es un dolor agudo, no es un dolor localizable fácilmente, o sea, decir, con un dedo, ¿no? Decir, aquí me duele, ¿vale? Pues no,
¿vale? La fibromialgia es un dolor generalizado y un dolor sordo, no es un dolor claro. Por todos los músculos del cuerpo, trofismo muscular, debilidad, sensación de frío generalizada, rigidez matutina, ¿vale? Matutina, rigidez articular, ¿vale? Rigidez articular matutina. Es decir, las articulaciones se vuelven rígidos, es como que los líquidos sinoviales que lubrican las articulaciones también estuvieran estancados por humedad, ¿no? Y entonces las articulaciones no se mueven bien. Y cansancio crónico, fatiga crónica, ¿no? Eso es la humedad que hay en las fibras musculares y la sufre pues precisamente las personas que tienen fibromialgia. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, también otro ejemplo puede ser la miastenia, ¿no? Es una atrofia muscular generalizada que muchas veces acompaña con dolor o hipersensibilidad, debilidad muscular, ¿vale? Pues igual es un estancamiento de humedad, una afectación de humedad en los tejidos musculares. La humedad en las articulaciones. Yo sigo adelante, chicos. Si tenéis que decir algo, me paráis, ¿vale? Por favor. Pero si no decís nada, pues yo sigo adelante. Humedad en las articulaciones. Si la humedad no es eliminada en las capas superficiales, esta puede seguir avanzando hasta llegar a los huesos. Es decir, hasta ahora hemos visto humedad superficiales, hemos visto pues humedad en las vías respiratorias, hemos visto la humedad en linfática, ¿vale? Por los ganglios linfáticos, hemos visto la humedad en fibras musculares, pero si se profundiza, pues llega hasta los huesos, ¿no? Y entonces estamos hablando de, por ejemplo, afectación de los líquidos sinoviales de las articulaciones. Podemos imaginar, ¿vale? Quiero que hagáis una imagen en la cabeza de una tubería atascada, ¿vale? Por norma general, y esto es muy gráfico, ¿vale? Muy gráfico y creo que muy ilustrativo. Por norma general, la obstrucción de una tubería no se suele producir en las líneas rectas, ¿vale? O sea, en el recto de una tubería no se suele producir los atascos, sino en los codos de las tuberías, donde se tuerce, ¿no? La tubería, entonces allí es donde se atasca, ¿no? Si hay pelos, si hay, yo qué sé, cualquier basura, ¿no? Que tiramos a las tuberías, ¿vale? El resto de lo que sea, ¿vale? Entonces se forma una pola y se atasca en los codos de las tuberías, ¿no? Entonces, algo similar sucede en nuestro cuerpo. La humedad progresa por el cuerpo y se detiene y se acumula en las articulaciones, en nuestras articulaciones que son semejantes a los codos de las tuberías, justo donde se tuerce, justo donde hay cambio de dirección, ¿no? Pues allí, en estas articulaciones, se tiende a atascar, se tiende a acumular humedad, ¿no? Y eso se convierte luego en artrosis, en rigidez de las articulaciones. Entonces, decimos, la humedad en las articulaciones se manifiesta en diversos reumatismos, como por ejemplo artrosis reumatoide y degenerativa. La sintomatología principal es hinchazón, ¿vale? Por humedad, por inflamación, dolor y rigidez articular. Claro, si hay humedad, si hay estancamiento, pues la articulación no se mueve bien, ¿vale? Entonces hay rigidez articular. La humedad en las vías respiratorias debido a la invasión de factores patógenos como el frío, el viento, la lluvia, como hoy, un poco así. La primera barrera de defensa, ¿vale? El Wei Qi, la primera barrera defensiva, es derribada debido a ese frío, a ese cambio de clima, ¿no? La afectación de la humedad en estos órganos es reflejada en tejidos mucosos que debido a la infección y como respuesta inmunológica se vuelven más abundantes, mocos, líquidos, transparentes y más tensos, ¿no? Entonces, mocos espesos de color blanquecino, verdoso, amarillento, ¿vale? Entonces, hay una infección
y hay una respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica es la inflamación. Entonces, hay infección, hay inflamación, el cuerpo produce más glóbulos rojos, blancos, perdón, que son inmunológicos, y este depósito de los glóbulos blancos en lucha con todos los factores patógenos, ¿vale? Bacterias, virus, ¿vale? Forma luego la mucosidad densa, ¿no? Y entonces cuando vemos que alguien saca el esputo, saca los mocos así blanquecino, amarillento, verdoso, sabemos que también tiene un proceso infeccioso, ¿vale? Hay una infección. La humedad es expulsada del cuerpo a través de la expectoración y de las heces, ¿vale? Muchas veces incluso podemos observar las heces como un poco brillantes, envuelto de una capa así transparente, húmeda, ¿no? Pues eso es como la misma mucosidad que expulsamos por vías respiratorias, pues las expulsamos por heces. Y no es por casualidad, ¿no? Intestino grueso, pulmón, ¿vale? Forma el mismo eje de elemento metal. Señal de victoria, cuando expulsamos estas humedades, es señal de victoria de nuestro sistema inmunológico sobre los patógenos invasores. Pero claro, a ver, es señal de victoria porque el cuerpo está ganando, pero muchas veces esa excesiva producción, ¿vale? De humedad provoca encharcamientos, ¿vale? Bloqueos de los bronquios que de por sí también supone mucho problema, ¿no? Para eso, pues tenemos que tratar de favorecer la circulación, la movilidad de elementos metal, ¿vale? Para facilitar su expectoración, su limpieza, su drenaje, ¿no? Y con ello, pues eliminar todos los residuos generados por el cuerpo y entonces el cuerpo quedará limpio, ¿vale? Eso es la humedad en las vías respiratorias. Y luego vamos a ver la humedad en los vasos sanguíneos, ¿vale? En los vasos sanguíneos también puede presentar humedad. La humedad generada por deficiencia de procesos metabólicos, especialmente debido a la disfunción del órgano vaso-páncreas e hígado, ¿vale? Vaso-páncreas y hígado son los órganos metabólicos del cuerpo, los más importantes, ¿no? Y entonces, si hay una deficiencia metabólica, empezamos a generar humedad o también conocido como grasa. La humedad en sangre se manifiesta en la fase inicial como un aumento de glucosa en sangre, desencadenante de la diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? O sea, nivel alto de glucosa en sangre desencadena el diabetes, ¿no? Nivel alto de glucosa. Y en fase más avanzada, el colesterol y el triglicérido en sangre, ¿vale? El aumento de la grasa en sangre hace que ésta tenga una textura más espesa, ¿vale? O sea, es como que la sangre en lugar de ser líquida se vuelve más espesa, es como el cardo, ¿no? Que cocemos en la cocina, en lugar de una sopa se vuelve un cardo, un cocido, se vuelve más espesa. Reduce la velocidad de circulación y sedimenta la grasa en las paredes de los vasos, dando lugar a los trombos, empolias, placas de ateroma, ¿vale? Etcétera. Y esto resulta un riesgo extremadamente alto para el sistema cardiovascular porque estrecha y estanca, ¿no? Congestiona el flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos. El estancamiento de la humedad en sangre a nivel del corazón provoca angina o infarto de miocardio, es decir, infarto de corazón, y en el cerebro, ictus o infarto cerebral, ¿vale? Esos son los riesgos ya, o sea, los riesgos son cada vez mayores, ¿no? Si antes he dicho esto, el factor humedad va profundizando y empieza a afectar a las articulaciones, pero bueno, afectando a las articulaciones podemos vivir, pero si tenemos unas placas de ateroma, una embolia, una trombosis que bloquea
las arterias del corazón y del cerebro. Entonces, es un riesgo extremadamente alto ya para la vida de la persona, ¿vale? Y luego, por último, hemos puesto la humedad en los pensamientos, ¿vale? El páncreas se encarga del pensamiento y de los procesos intelectuales, lo que decíamos antes, el aprendizaje, ¿no? Por eso las clases las ponemos en las mañanas. ¿Por qué? Porque es el momento de mejor rendimiento intelectual. Su estancamiento, tanto por exceso como por debilidad, genera lo que se llama en la medicina china como humedad de pensamiento o humedad mental, ¿vale? Y esa humedad mental o humedad de pensamiento es la obsesión, ¿vale? Se manifiesta en la falta de claridad de ideas, confusión mental, preocupaciones excesivas y obsesión. ¿Vale? Es como, pues eso, un cocido, un cardo cocido en la cabeza. O sea, no se aclara nada, no se ve nada. Es como un poco el cristal que os he puesto, ¿no? No se ve claro las cosas, ¿no? Entonces, a eso llamamos humedad mental. Y claro, si no ves claro, pues no accionamos, no tomamos la acción. Entonces, esas ideas se transforman en un bucle, ¿vale? Está en bucle, continuamente dando vueltas, generando aún más humedad, pero no tomas acción. A eso llamamos obsesión. Y aquí tenemos un ejemplo para que entendáis cuando la humedad se solidifica, ¿vale? Lo que es la conversión de la glucosa en sangre. Esta parte también es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque, claro, me podéis decir que si estás hablando de humedad, estás hablando de líquidos orgánicos, ¿qué tiene que ver con la grasa? ¿Vale? Que esos son los lípidos, ¿no? No tiene nada que ver, pues sí que tiene que ver, ¿vale? Sí que tiene que ver y además es un proceso de transformación. Desde el punto de vista de la medicina china, no teníamos tan claro todos esos procesos bioquímicos, el ciclo de Krebs, ¿vale? La transformación de glucosa, la formación del lípido, no sabemos todo eso, pero sí que decíamos que tanto la humedad de líquidos orgánicos como cuando ya se presenta en forma de grasa, ¿vale? Es una especie de conversión de humedad líquida a solidificarse, ¿vale? A solidificarse, a una humedad solidificada, ¿vale? Entonces, decimos, la medicina china afirma que la grasa es la humedad solidificada por bloqueo o debilidad de elemento tierra, concretamente de los órganos páncreas. Tras la ingesta de alimentos con gran cantidad de carbohidratos, que es azúcar, dulce, carbohidrato es dulce, pan, o sea, dulce que es sabor del elemento tierra, ¿vale? Pan de harina refinada, pollerías, azúcar blanco, etcétera. Estos son metabolizados en glucosa, que es la unidad básica del carbohidrato, la unidad energética básica e inmediata para mantener las actividades más vitales como la contracción de los músculos o el funcionamiento del sistema nervioso. Es imprescindible. Si no tenemos glucosa, nuestro cerebro se paralizaría y tampoco tendríamos la capacidad de contracción de los músculos. O sea, estaríamos hecho un vegetal, ¿vale? Si no tuviéramos esa fuente de energía inmediata. Dependiendo de la cantidad de glucosa en sangre, una parte será distribuida y además, chicos, todo lo que voy a explicar ahora es medicina occidental, es fisiología occidental, no es medicina china, pero vamos a ir asociando esos fenómenos, esos conocimientos de la medicina occidental con el concepto de medicina china, ¿vale? Entonces decimos, dependiendo de la cantidad de glucosa en sangre, una parte será distribuida por el torrente sanguíneo como fuente de energía inmediata. Si la cantidad de glucosa en sangre es excesiva, es decir, hiperglucemia, el páncreas reaccionará con un aumento brusco de insulina para equilibrar la glucosa.
sea, esto es básico, ¿no? Todos sabemos, ¿vale? Si hay un aumento de glucosa en sangre, páncreas segrega insulina para equilibrar el nivel de glucosa. La insulina hará que las glucosas excedentes se transforman en glucógeno, ¿vale? Glucógeno, que luego se reserva, es una reserva energética que se deposita en el hígado. El glucógeno se almacena en el hígado y en la masa muscular, El glucógeno contenido en los músculos sirve de aporte energético durante esfuerzos musculares, pero especialmente esfuerzos musculares prolongados, como puede ser, por ejemplo, los ejercicios aeróbicos, ¿vale? Los ejercicios de fuerza explosiva vamos a vamos a convertir la energía directamente desde la glucosa. ¿Vale? Sin embargo, si estamos haciendo una carrera de media larga distancia, entonces estamos consumiendo, en lugar de glucosa en sangre, estamos consumiendo glucógeno que se almacena en los músculos, ¿vale? Y una vez consumido el glucógeno que se almacena en los músculos, fijaos, este dato. La capacidad de almacenaje de glucógeno es limitado en el hígado, alrededor de unos 100 gramos, ¿vale? O sea, el hígado puede almacenar unos 100 gramos de glucógeno. Y en los músculos, ¿vale? Como los músculos se distribuyen por todo el cuerpo, los músculos pueden almacenar unos 500 gramos de glucógenos. Es decir, podemos, en caso de un exceso de azúcar, un exceso de glucosa en sangre, la insulina las transforma en glucógeno y el cuerpo tiene aproximadamente capacidad para almacenar unos 600 gramos de glucógeno, ¿vale? 100 en hígado y 500 en la masa muscular. Pero si el nivel de glucosa es aún mayor, por ejemplo, te has comido una tarrina de helados, ¿vale? O sea, que es azúcar puro y esa cantidad es mucho mayor que el anteriormente citado, ¿vale? Entonces será metabolizado por el hígado en forma de triglicérido, ¿vale? O sea, ese excedente o sea, que ya la capacidad de almacenaje de glucógeno se sobrepasa, entonces el hígado lo transforma en triglicérido y ácido graso. Esto, a su vez, se depositarán en los tejidos adiposos. Este sí se transforma en la grasa corporal que hay debajo de la piel, ¿vale? Tejido adiposo subcutáneo, ¿vale? Este proceso se conoce como lipogénesis, ¿vale? Lipogénesis, que es la génesis, la formación del lípido, ¿vale? De la grasa de nuestro cuerpo. Podemos decirlo en resumen, ¿vale? Y esto es muy importante. Cualquier carbohidrato no gastado por los ejercicios, no metabolizado, se convierte y se almacena como grasa, ¿vale? Cualquier carbohidrato, cualquier exceso de glucosa que no lo consumimos, ¿vale? A través de la digestión, del metabolismo y de los ejercicios físicos que no consumimos, se transforma en grasa. Y la grasa no deja de ser una unidad de almacenamiento de energía, ¿vale? O sea, no deja de ser un almacén de energía, pero de larga duración, ¿vale? O sea, hasta que no quememos toda la grasa, o sea, toda la glucosa circulante en sangre y todo glucógeno que hay en el hígado y la masa muscular, no vamos a retirar la energía desde la grasa, ¿vale? Y por eso, aquí está el puntito que os he dicho, ¿no? Los antiguos chinos, sin los conocimientos modernos de la bioquímica, no andaban muy lejos al confirmar que la grasa era una solidificación de la humedad.
¿vale? De la humedad, del dulce, ¿no? Resultado del ciclo de control madera-hígado sobre la tierra páncreas. Decimos, la madera explota la tierra, ¿vale? Y entonces debilita la tierra y entonces no tenemos capacidad de insulina, no tenemos capacidad suficiente de páncreas para que la insulina pueda equilibrar el niveles de glucosa, o simplemente el páncreas no funciona de manera eficiente y entonces entramos a la conversión de glucosa, de dulce, en grasa, ¿vale? Y a la larga tenemos diabetes, ¿vale? Entonces, el páncreas deja de producir insulina, o es que la insulina que se produce desde el páncreas no es eficiente a nivel metabólico, ¿vale? Nos queda pocos minutos para terminar la clase, pero me gustaría que termináramos de ver diabetes, ¿vale? Que es como un poco una extra, ¿no? Para comprender mejor la humedad. Queda muy pocas, o sea, creo que 3 diapositivas, ¿vale? Entonces, aquí os he recopilado unos datos para que veáis el nivel de diabetes que tenemos actualmente, ¿no? La abundancia de recursos, empiezo la frase así, la abundancia de recursos hace que en lugar de deficiencias, antiguamente la humanidad sufre más de deficiencias, pero en la sociedad moderna sufrimos más de excesos, ¿vale? Por eso digo, la abundancia de recursos hace que en lugar de deficiencias padezcamos de excesos. Según la ley del yin-yang, los excesos conducen a la deficiencia, y en este caso la deficiencia metabólica. Es decir, cuando hay un exceso, ese exceso produce atascos, y los atascos debilitan la capacidad de circulación de coches, ¿no? Pues lo mismo aquí, ¿no? Los excesos conduce a una deficiencia fisiológica de nuestros órganos, y concretamente en caso de diabetes estamos hablando de una deficiencia metabólica, ¿vale? Según los últimos datos de la OMS, actualmente el 40% de la población mundial, adultos mayores de 18 años, tiene sobrepeso. El 14% de ellos padecen de obesidad, cuando el índice de masa corporal supera a número 30, ¿no? Y esto en números son 600 millones de personas, ¿vale? O sea, 600 millones de personas probablemente de sociedades desarrolladas, y no, por ejemplo, en África, ¿vale? En donde padecen de hambrunas, hay gente que no tiene de comer. Pues en sociedades modernas unos 600 millones de personas padece de sobrepeso y de obesidad. Y de esta última cifra, de los 600 millones, 44% sufren diabetes y el 23% cardiopatía isquémica. ¿Qué es cardiopatía isquémica? Precisamente por la formación de trombos, de embolias, de placa de ateroma que produce la isquemia, la falta de riego sanguíneo. Estas cifras sugieren una clara y alarmante epidemia mundial. Con respecto a la diabetes, a nivel mundial se considera que hay unos 347 millones de personas con diabetes, aproximadamente la mitad, ¿no?, de la población que tiene sobrepeso y obesidad. En Estados Unidos, prácticamente la mitad de la población sufre diabetes y prediabetes, ¿vale? Puede ser diabetes o prediabetes, que se suele coincidir con la resistencia a la insulina, ¿vale? Personas que tienen resistencia a la insulina, que es la prediabetes, y que es la población que tiene riesgo potencial de sufrir diabetes posteriormente. En España, el 13,8% de la población mayor de 18 años está diagnosticado de diabetes, que supone unos 5.447 millones de euros de gasto directo y unos 17.000
630 millones de gastos indirectos para las arcas de la seguridad social, que lo sepáis. Si la diabetes no se revierte a tiempo, el organismo se desarrolla un conjunto de trastornos endocrinos metabólicos llamada triada metabólica. ¿Qué es la triada metabólica? Es la hiperglucemia, la hiperinsulinemia y la hiperleptinemia, ¿vale? Hiperglucemia, aumento de glucosa, aumento de insulina y aumento de grasa en sangre, desencadenando trastornos cardiovasculares, daños en los riñones, en los ojos, en el corazón, en los nervios periféricos, los nervios periféricos pueden provocar trastornos a nivel de sensibilidad, de hiposensibilidad muchas veces, cardiopatías isquémicas, problemas cerebrovasculares, ¿vale? Que puede ser riesgo de ictus, hipertensión arterial, pues una hipertensión arterial, una hipertensión arterial sumado a un aumento de colesterol en sangre es riesgo de infarto cerebral, ¿vale? Y a estos tres hipers, ¿vale? A estos tres hipers los llamamos en la medicina china como los tres excesos, ¿vale? Los tres excesos de yang, ¿vale? Los tres excesos, ¿vale? Y quiere decir que son patologías de exceso que luego debilita nuestra capacidad metabólica, debilita nuestro organismo en conjunto y debilita, pues, o sea, y desencadena enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Eh, y ya por último, ¿vale? Y ya por último decimos, ¿no? Y para que que os fijéis un poco a nivel intelectual, a nivel del cerebro y a nivel emocional, ¿no? Cuando relacionamos con la humedad de pensamiento, ¿no? Pensar que el cerebro de un adulto promedio pesa entre unos 130 a 160, es decir, un kilo, kilo y medio, ¿vale? De peso, que representa entre el 0,8 y el 2% del peso corporal. Es decir, nuestro cerebro supone entre 0,8, 1, 2% de nuestro peso corporal. Sin embargo, el cerebro consume alrededor del 20% de energía total del organismo. La mayoría de ellas proviene de la glucosa que circula por la sangre. Es decir, un órgano tan pequeño en proporción al peso corporal consume tan ingente cantidad de glucosa en nuestro cuerpo, ¿vale? Un cerebro es un puro quemador de glucosa en nuestro cuerpo. Además, no solamente necesita grandes cantidades de glucosa, sino que debe de ser suministrada en cantidades justas, ¿vale? No en un golpe, ¿vale? No en un golpe de azúcar en el cuerpo, ¿no? Porque lo puede dañar, sino que de una manera muy equilibrada, ¿vale? Y de forma, pues, justa y estable y controlada, ¿vale? Para permitir que el cerebro funcione correctamente, ¿vale? Un correcto suministro de glucosa de manera justa, estable y controlada permite un buen desarrollo de nuestro cerebro. Dicho en otras palabras, en proporción al tamaño, el cerebro es el órgano por excelencia que más energía consume del cuerpo. Desde hace miles de años, la medicina tradicional china ha venido ponderando esta relación entre el cuerpo y la mente. En concreto, el bazo, debido a su capacidad fisiológica de asimilación y transformación de los alimentos en energía, se le ha atribuido a nivel psíquico la capacidad de asimilar sucesos, emociones y pensamientos, ¿vale? Y un cerebro que está constantemente, voy a quitar diapositivas, ¿vale? Para que me veáis a mí. Y con esto ya terminamos la clase de hoy. Ajá, ¿me veis, no?
Y chicos, si no os importa, activamos nuestra cámara, os veo y concluimos la clase de hoy, ¿no? Igual que hemos hablado de que cuando alimentamos necesitamos paso-páncreas para asimilarlos y transformarlos en nuestra propia energía, ¿vale? Del mismo modo, cuando recibimos informaciones a nivel cognitivo, a nivel intelectual, necesitamos recibirlos, digerirlos, asimilarlos, poner en práctica para que esa información se convierta en conocimiento, ¿vale? Y ese proceso intelectual depende del elemento tierra, ¿vale? Y como habéis visto, el cerebro en proporción al tamaño y al peso del cuerpo consume muchísimo más energía. Nos quiere decir una cosa, el ser humano, o cuando más desarrollado es el cerebro de un ser vivo, ¿vale? Predomina más la mente sobre el cuerpo, ¿vale? O sea, el ser humano nos predomina mucho más nuestro psiquismo que nuestras fisiologías básicas, ¿vale? Esa es un poco la lección que nos enseña la naturaleza. El otro día os dije, ¿no? Que también para ver un poco el desarrollo evolutivo de un ser vivo, se puede mirar un poco el tiempo al que nos dedicamos en la búsqueda de la comida, ¿vale? El ser humano dedicamos pues muy poco tiempo en proporción a todo el tiempo del día, ¿no? Todas las horas del día en alimentarnos, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, un pajarillo está constantemente picoteando, buscando comida, ¿no? Entonces, quiere decir que el desarrollo evolutivo neurofisiológico del ser humano es muchísimo más avanzado que un pajarillo, ¿vale? Entonces, tiene que estar constantemente buscando la comida. Pero eso también supone un problema para el ser humano, es decir, que somos tan mentales que hace que muchas veces nos enfermamos de la mente. O sea, las enfermedades tienen el origen a nivel mental, ¿vale? A nivel mental y psíquico. La mente predomina en el ser humano, la mente predomina sobre el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo sufre de todas las fluctuaciones emocionales, ¿no? Y en caso de elemento tierra, por ejemplo, el típico atragón de dulces, ¿vale? Cuando una persona tiene ansiedad, pues ataca a la nevera y especialmente va por los dulces, ¿no? Y entonces el aumento de dulce en el cuerpo, pues, o sea, realmente obedece a una ansiedad psicológica, emocional, y ese aumento de dulce del cuerpo produce un pico de subida de glucemia en sangre. El hígado, el páncreas, páncreas, tiene que responder frente a esa subida de glucosa, segregando insulina. Pero claro, si constantemente estamos allí aumentando glucosa en sangre, el páncreas tiene que estar trabajando duro para producir insulina y a la larga, ¿vale? Pues el páncreas se debilita, ¿vale? Y deja de ser eficiente. ¿Vale? Deja de ser eficiente en el metabolismo de glucosa y padecemos de diabetes, ¿vale? Y a la vez y en paralelo, pues ese aumento de glucosa luego también se transforma en grasa, en trombosis, en placa de ateroma, que supone un riesgo cardiovascular. ¿Vale? Y a nivel mental, esa obsesión, esa excesiva preocupación, ese excesivo procesamiento intelectual también genera humedad de pensamiento y esa humedad de pensamiento se transforma en obsesión y la obsesión acaba afectando físicamente en nuestro cuerpo físico, ¿vale? Y todo eso forma parte de la cadena de elemento tierra, humedad que crea estancamiento y debilita nuestro organismo.
¿Habéis entendido? O sea, más que entenderlo, ¿lo veis? ¿Lo veis en claro esa relación? Sí. Ujú. Y por eso, por ejemplo, cuando una persona tiene diabetes, realmente hay un fallo, hay una debilidad multiorgánico, ¿vale? A nivel circulatorio, a nivel digestivo metabólico, a nivel inmunológico, a nivel endocrino, a nivel cognitivo, ¿vale? A nivel, porque afecta también las neuronas, ¿vale? Entonces, realmente allí también podemos relacionarlo como la tierra que tiene conexión, que tiene relación con todo el resto de los órganos, ¿vale? A través de la sangre. Veréis que la continuación de las diapositivas, espera, lo voy a poner de nuevo, ¿vale? La continuación, porque todavía queda diapositivas. Espera un segundito. Aquí, la continuación de las diapositivas realmente son la relación de la sangre, ¿no? Y donde hablamos de la relación de la sangre con el pazo, ¿vale? Pues decimos que el pazo transforma los alimentos en sangre. La relación con el corazón, pues el corazón bombea y distribuye la sangre y también es en donde reside el espíritu, el zen, el psiquismo, ¿no? Que hablamos justo del seminario anterior, la sangre con el hígado, que es donde lo almacena y lo depura, lo filtra y depura la sangre. En el hígado, en los pulmones, pues a través de la generación del chi, el pulmón como maestro de las energías, distribuye la sangre, pero el oxígeno de la sangre por todo el cuerpo y por los riñones, que es donde almacena la energía del cielo anterior y entonces da un poco la energía genética de esta sangre, ¿no? Y también pues es como un poco enfría la sangre, ¿no? Los riñones como yin que es, enfría la sangre para mantener la cabeza fría, ideas claras, ¿no? Entonces, esto luego también está en los apuntes, ¿vale? Quiero que lo... Espera, voy a dejar de compartir. Quiero que lo leáis en casa, luego os mando las diapositivas para que lo podáis seguir viendo y luego el próximo seminario presencial lo concretamos también, ¿no? Y veréis cómo a lo largo de los meridianos del pazo, muchos de estos puntos regula las funciones de la sangre y la sangre es el alimento de nuestro organismo. Es decir, el alimento no es el filete, no es el pan, no es la ensalada, sino el alimento verdadero es el filete, la ensalada, el pan transformado en sangre que luego nutre a nuestros tejidos y órganos. ¿Vale? Y todo eso tiene estrecha relación con elemento tierra. Y lo veremos en el seminario presencial. Veréis que el paso páncreas es un meridiano cortito, ¿vale? Son 21 puntos, pero hay unos cuantos puntos así bastante importantes. Sin embargo, el estómago, que es el meridiano pues, más largo, tiene 45 puntos y en ello pues está el punto estrella, ¿no? El 36 de estómago, ¿no? Y entonces el próximo seminario pelemos puntos de paso páncreas, pelemos puntos de estómago y haremos práctica de la moxibustión, muy importante. ¿Ok? Muy bien, chicos, pues ya está. Yo esta tarde os subo la grabación de la clase para los que no han podido conectarse esta mañana. Os mando las diapositivas y quiero que os pongáis a estudiar, ¿vale? Y junto con los apuntes que os mandé y ya nos vemos en el seminario presencial ya directamente con los puntos de acupuntura. Muy bien, muchas gracias. Gracias, adiós. Muy bien, Gracias. chicos. Adiós. Gracias a vosotros, ¿vale? Nos vemos Adiós. el seminario presencial. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.